Saludos, estimados estudiantes. Es para mí un gusto trabajar en esta semana con la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Con ustedes, el profe Byron. Pongamos mucha atención. El tema de esta semana, estimados estudiantes, tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las respectivas generaciones. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo para esta temática, estimados estudiantes? Vamos a comprender el contexto histórico, filosófico y social de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esa manera, vamos también a analizar sus principios fundamentales y distinguir las generaciones de derechos humanos para fomentar la reflexión crítica y el respeto por los derechos de todas las personas. A lo largo de esta explicación, estimados estudiantes, nosotros vamos a hablar de los antecedentes que originaron los derechos humanos, sobre el significado político. Hablaremos de las generaciones de derechos, en lo que tiene que ver con su primera, con su segunda, con su tercera y su cuarta generación. Por favor, presten mucha atención. Dentro de los antecedentes, estimados estudiantes, podemos decir que fueron dos hechos muy importantes sucedidos a lo largo del siglo XX. Hablamos concretamente de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se calcula, estimados estudiantes, que por este suceso de la Segunda Guerra Mundial sucedieron prácticamente muchos datos nefastos para la humanidad. Hablamos aproximadamente de 54 millones de personas muertas, de 65 millones de personas heridas, de 3 millones de desaparecidos. Y podemos decir que el 90% de la población fue víctima prácticamente de la población civil, que fueron afectadas por situaciones de bombardeos, sucedieron hambres y también muchas situaciones nefastas. Hablamos también de, notemos, de 6 millones de judíos que fueron asesinados en campos de concentración nazi. Todo esto, situaciones prácticamente por temas raciales concretamente. Hablamos también de 40 millones de personas, las cuales fueron desplazadas de su lugar de origen por todo esto que ha sido prácticamente explicado. En lo que tiene que ver con el fin de la guerra, podemos decir que una vez que esta ya terminó, se decidió prácticamente obtener un reto fundamental, sobre todo censurar las posiciones ideológicas, esta lucha que existía en diferentes países por situaciones políticas y de esa manera pues fomentar lo que tiene que ver con situaciones que mejorar la condición de vida hacia la población y de esa manera pues tener sitios de tranquilidad, de paz lo que tiene que ver con los sitios donde que fueron totalmente arrasados. Pero para eso, estimados estudiantes, fue necesario reconstruir, repoblar las poblaciones que fueron devastadas y sobre todo educar y capacitar a las personas que sobrevivieron ante estos sucesos. Es por eso que surge la Organización de Naciones Unidas como una organización internacional creada por estos 51 países después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. ¿Cuál fue el propósito de esta organización internacional? Su propósito fundamental fue defender la vida, la libertad, la independencia, la libertad de cultos, estimados estudiantes, para así preservar los derechos humanos, para que de esa manera se fomente la paz en los diferentes países, tanto nacional y a nivel internacional, para así evitar y prevenir que se den más conflictos, estimados estudiantes, dentro de los antecedentes. Pongamos mucha atención. En 1948 se da a luz prácticamente el producto más importante en lo que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hablamos sobre su Carta Fundamental, en la cual existen 30 derechos humanos que protegen directamente a todas las personas.
Pero ¿de qué tratan estos derechos, estimados estudiantes? Estos derechos se dan por nuestra condición de seres humanos. Tratan de los derechos individuales, de los derechos económicos, sociales, políticos, como ya expliqué anteriormente, para garantizar el derecho a la vida de las personas. Y también en lo que tiene que ver con la libertad de pensamiento, de culto, de opinión, sobre todo que se dé esta igualdad ante la ley y este vivir que deben tener las familias para poder satisfacer sus respectivas necesidades, para poderse educar, para poder tener salud, acceder a un trabajo digno, seguridad social, para poderse recrear, para elegir y ser elegidos, estimados estudiantes. Dentro de su significado político, prácticamente podemos decir que este reconocimiento de los derechos humanos nos permitió directamente a nosotros como personas tener el pleno goce de nuestros derechos en todo aspecto, sobre todo en el ámbito personal, económico y social. Y de esa manera, estimados estudiantes, también contribuir a la participación en una forma libre y voluntaria en la toma de decisiones del devenir político en los diferentes países. Recordemos, con el absoluto respeto en el pensamiento e ideología de las personas. Vamos ahora, estimados estudiantes, a hablar de sus respectivas generaciones. Hablemos de la primera generación de derechos. Esta primera generación es considerada o es llamada también como de libertad. La misma es declarada como consecuencia de las revoluciones burguesas europeas y también de la respectiva independencia americana. Esta protege lo que tiene que ver con los derechos de libertad y también los respectivos derechos civiles y políticos. Hay una larga lista, estimados estudiantes, en lo que tiene que ver con estos derechos. Presten mucha atención. Sobre todo hablamos del derecho a la vida, que es un derecho fundamental. También la integración personal, estimados estudiantes. A la libertad sin distinción alguna. A la libertad de pensamiento y religión. A la libertad de reunión y asociación pacífica. A la igualdad que debe existir tanto entre hombres y mujeres. A la libre circulación. A tener un nombre y una nacionalidad y también en el caso de asilo que se dé en situaciones de persecuciones políticas y también a la respectiva privacidad. Vamos a la segunda generación de derechos. La misma son los respectivos derechos económicos, sociales y fueron reconocidos también hacia mediados del siglo XX. Estos derechos también son considerados como el derecho de igualdad en estos respectivos ámbitos sociales, económicos y culturales. Encontramos también aquí una larga lista y un catálogo muy extenso de los derechos. Veamos a continuación qué derechos se contemplan en estos de segunda generación. Hablamos del derecho al trabajo, a las condiciones justas, a los derechos sindicales que existen, a la seguridad social, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la calidad de vida. Hablábamos de los beneficios de la cultura, del arte, de la ciencia, a la orientación, a la formación profesional, tanto a la construcción y protección de la familia, a la protección especial de las madres trabajadoras y niños trabajadores, a la protección especial de los grupos desfavorecidos, ya sean ancianos, discapacitados y trabajadores extranjeros. Ahora hablemos de esta generación de tercera generación de derechos. Los mismos podemos decir que comenzaron y se mencionaron a partir de 1980. Y los mismos hacen referencia con lo que tiene que ver con el ambiente sano, el uso de la ciencia, la tecnología, el beneficio a todos, a la paz y sobre todo el desarrollo que se debe existir en lo que tiene que ver con el respeto a los diferentes pueblos. Estos derechos de tercera generación también son considerados como solidaridad y fraternidad y sobre todo se da para poder mantener un ambiente equilibrado de tranquilidad, de desarrollo de los pueblos.
y en lo que tiene que ver con la Declaración Sectorial de los Derechos Humanos, estimados estudiantes. Aquí una lista, como usted puede ver en la presentación, en lo que tiene que ver con estos derechos. Hablamos de los derechos de autodeterminación, de la respectiva independencia política, económica, de la identidad nacional y cultural, en lo que tiene que ver con este símbolo importante de la paz, como usted está observando en la presentación, con la coexistencia pacífica, el entendimiento, la confianza, la cooperación internacional, regional, a la justicia internacional, al uso de los avances de la ciencia, de la tecnología, a la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, a la preservación del medio ambiente y también del patrimonio común de la humanidad y sobre todo al desarrollo de los pueblos, estimados estudiantes. Y para finalizar, hablamos en la cuarta generación, concretamente sobre estos derechos que están asociados con la tecnología. Como ya se dijo, estos derechos de cuarta generación son los que están relacionados con el uso de las tecnologías y de la información. Los mismos se reconocen a partir del siglo XXI, gracias a la innovación de la tecnología. En los mismos encontramos el derecho prácticamente a la información, a la comunicación, a la libertad informática, a la interacción simple y completa con la administración pública por medio de las redes telemáticas, a la formación del capital humano para su inserción en la sociedad de información, a la inserción autónoma del país en un mundo globalizado, estimados estudiantes. Entonces, como podemos nosotros notar, existen cuatro generaciones muy bien diferenciadas. Dentro del resumen, estimados estudiantes, nosotros hemos podido ya comprender cómo surgen los derechos humanos. Ya se dijo que por estos dos sucesos muy importantes que marcaron un giro muy drástico en lo que tiene que ver con situaciones de tranquilidad y de paz a nivel mundial. Nos referimos a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hablamos de su significado político y explicamos que los seres humanos tenemos el derecho concretamente a podernos desarrollar en una forma libre y democrática y de esa manera participar en las decisiones tantas políticas de los respectivos países y sobre todo el respectivo derecho que se debe dar en el pensamiento e ideología. Hablamos de las generaciones, en lo que tiene que ver con la primera generación concretamente y sus respectivos derechos que se explicó en lo que tiene que ver con estos derechos. También de la segunda generación, concretamente, como ya se dijo, los que garantizan estos derechos de igualdad. La tercera, en lo que tiene que ver con estos derechos, sobre todo el derecho de la paz y demás derechos que fueron explicados. Y la cuarta, que está asociada prácticamente a la tecnología, estimados estudiantes. ¿Cuál va a ser la tarea, estimado estudiante, que va a realizar en su respectiva carpetita o en su respectivo cuaderno? Usted va, ¿sí? Mediante líneas, va a unir en este catálogo que tiene en el lado derecho los respectivos derechos con sus respectivas generaciones. En el lado izquierdo, como usted puede observar, están los derechos de primera generación, de segunda, de tercera y cuarta generación. Usted va a unir, de acuerdo al catálogo que le presento, y está en su ficha pedagógica con el que corresponde en este caso, en la explicación respectiva. Ok, cualquier duda, cualquier pregunta sobre el tema tratado en esta clase, estimados estudiantes, estoy presto a poderles ayudar. No se olvide, en mi el respectivo número de celular, estoy presto a poderles ayudar. Cuídese mucho y nos veremos la próxima clase, estimados estudiantes.